Hola, bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la historia del Ecuador. Tras la desintegración de la Gran Colombia el 12 de mayo de 1830, el Distrito del Sur formó una nueva nación bajo el nombre de la República del Ecuador. Mediante el Acta de Quito del 13 de mayo de 1830, el general Juan José Flores fue nombrado jefe interino con amplios poderes para organizar el nuevo Estado. El 31 de mayo de 1830, Flores, en su carácter de encargado del mando civil y militar, emitió un decreto convocando a una asamblea constituyente para crear una constitución para el nuevo Estado, que debía reunirse el 10 de agosto de 1830 en Riobamba. Sin embargo, debido a dificultades organizativas y problemas con el transporte de los diputados a Riobamba, el Congreso Constituyente inició sus trabajos el 14 de agosto, con la asistencia de 20 diputados. La Constitución de 1830 fue aprobada el 11 de septiembre de 1830 por el Congreso Constituyente, quien en 45 días, además de la nueva Constitución, también dictó varias leyes nuevas. La Constitución de 1830 fue la primera Constitución de la República del Ecuador. En esta primera Constitución solo tenían derecho de voto los hombres que sabían leer y escribir y tenían cierto nivel de patrimonio. En las Constituciones de 1835, 1843, 1845, 1851 y 1852, para tener derecho de voto había que ser hombre, saber leer y escribir y tener una propiedad raíz de cierto valor, o desempeñar algún trabajo útil que no dependiese de otra persona, como por ejemplo un sirviente o un jornalero. En la Constitución de 1861 se pide para poder votar saber leer y escribir, y solo los hombres podían votar. En la Constitución de 1869, además de saber leer y escribir, se pide a los hombres ser católicos para poder votar. En las Constituciones de 1878, 1884, 1897 y 1906 solo se exigirá saber leer y escribir para poder votar. Se declaró a la religión católica la religión oficial del Estado, prohibiendo cualquier otra religión en la Constitución de 1830, y esto se mantuvo en todas las constituciones del siglo XIX en Ecuador. La Constitución de 1906 fue la primera constitución que se separa a la Iglesia del Estado, para así permitir la libertad de culto en Ecuador, y esta situación se mantuvo así hasta la actualidad. La Constitución de 1851 fue la primera que eliminó la pena de muerte en Ecuador por delitos políticos. La Constitución de 1884 eliminó la pena de muerte para delitos comunes, a excepción de los delitos de asesinato y parricidio. La Constitución de 1897 eliminó la pena de muerte definitivamente para cualquier tipo de delito, manteniéndose esta situación hasta la actualidad en futuras constituciones. La esclavitud estuvo permitida en el Ecuador hasta que en 1851 el general José María Urbina, en la Casa de Gobierno de Guayaquil, ordenó la abolición de la esclavitud. En los primeros años de existencia del nuevo Estado, el general Juan José Flores asumió la presidencia del país. Los liberales, encabezados por Vicente Rocafuerte, intentaron varias veces arrebatar el poder de manos de los conservadores. En 1834 estalló un levantamiento, pero Flores volvió a ser presidente en 1839 y emitió una nueva constitución, según la cual el poder ejecutivo se concentraba en manos del presidente y el poder legislativo estaba en manos del Congreso, formado por dos cámaras. Juan José Flores fue reelegido como presidente en 1843. Para evitar nuevos golpes de Estado, en el futuro intentó aumentar la importancia del gobierno y cambiar la Constitución. En consecuencia, esto provocó un nuevo levantamiento que estalló en Guayaquil, bajo el liderazgo de Rocafuerte. La guerra interna continuó durante varios meses y solo a finales de 1845 un acuerdo entre las partes puso fin a los disturbios.
Según este acuerdo, el general Flores retuvo su asignación de $20.000, pero se le pidió que abandonara el país. Su sucesor como presidente fue Vicente Roca. En octubre de 1849 se reunió un nuevo congreso para elegir un nuevo presidente. Se iniciaron luchas tan encarnizadas por el poder que al final el poder ejecutivo fue transferido temporalmente al vicepresidente Manuel de Ascazubi. No fue hasta junio de 1850 que fue elegido presidente Diego Noboa, de tendencia conservadora, que inmediatamente se pronunció por el regreso de los jesuitas y por la aceptación de todos los conservadores que habían huido de la Nueva Granada exiliándose en Ecuador. Esto lo puso en conflicto con la Nueva Granada, y ya en julio de 1851 fue depuesto por el general Urbina, líder del Partido Liberal. Esto irritó al Partido Conservador. Tras preparativos secretos en Centroamérica y especialmente en Perú, cuyo gobierno aprobó su proyecto, Flores hizo un nuevo intento de hacerse con el poder, pero sufrió una terrible derrota y huyó a Perú, donde fue inmediatamente expulsado para evitar nuevos conflictos. Urbina fue sucedido en 1856 por el general Francisco Robles, quien en 1857 firmó una alianza con Perú y Chile para proteger el comercio y la navegación de los ataques de piratas. En 1858, una disputa bastante menor condujo a la guerra con Perú. Dado que Robles rechazó las exigencias del gobierno peruano en noviembre de 1858, los puertos del Ecuador, especialmente Guayaquil, fueron bloqueados por la escuadra peruana. Al mismo tiempo comenzaron los disturbios dentro del país. Un paria conservador se levantó contra Robles, sin embargo pronto logró reprimir el levantamiento y en alianza con Urbina establecer un poder dictatorial. Mientras tanto, Guayaquil, por falta de víveres, se encontraba en una situación sumamente difícil y el comandante general Guillermo Franco concluyó un convenio con el almirante de la escuadra peruana en virtud del cual se levantó el bloqueo. Robles, que no quiso reconocer esta convención, vio que el levantamiento estallaba por todas partes y las tropas se alejaban de él, por lo que decidió huir a Chile. El general Guillermo Franco se estableció en Guayaquil, habiendo perdido la simpatía del pueblo, ya que se supo que al concluir la convención había cedido los distritos en disputa al Perú. Flores apareció nuevamente en el escenario, convocado por los partidarios del Partido Conservador. Derrotó al general Guillermo Franco en Babagoyo y entró en Guayaquil en 1860. El Congreso Nacional, que se reunió en 1861, eligió como presidente a García Moreno y dio al general Flores el cargo de gobernador de Guayaquil. El nuevo presidente resultó ser un hombre enérgico y con visión de futuro, y trabajó mucho por el bien del país, tratando de mejorar su situación financiera mediante la construcción de carreteras convenientes, la construcción de puertos y reformas en el gobierno interno. Pero encontró la oposición de los liberales e incluso de los conservadores. En 1862 García Moreno concluyó un concordato con el Papa, que otorgaba mayores derechos y beneficios al clero, liberaba al clero de la jurisdicción sobre las instituciones seculares y dejaba a los jesuitas a cargo de la educación pública. El presidente de la República de Nueva Granada, el general Mosquera, aprovechando los disturbios internos en el Ecuador, exigió el consentimiento del presidente del Ecuador, García Moreno, para unir ambas repúblicas, y al rechazar el plan, le declaró la guerra. Después de una breve campaña, las relaciones amistosas entre ambos estados fueron restablecidas mediante un tratado de paz el 21 de diciembre de 1863. En 1865, durante la elección de un nuevo presidente, Moreno logró en parte, mediante medidas violentas, asegurar una mayoría de votos para su candidato Jerónimo Carrión, frente al candidato de la oposición Gómez de la Torre, y para sí mismo conservar el importante puesto de gobernador de Guayaquil. Sin embargo, Carrión siguió una política diferente en los asuntos internacionales y en 1866, junto con Chile y Perú, declaró la guerra a España.
En 1867, debido a los constantes disturbios internos, dificultades financieras y la oposición de Moreno, quien fue expulsado del Ecuador, Carrión renunció a la presidencia. En 1868, Javier Espinosa fue elegido presidente, pero ni siquiera bajo su mando el país encontró la paz. García Moreno, ya en enero de 1869, volvió a ser jefe de la República, introdujo una nueva constitución y reprimió con la fuerza armada la revolución que estalló en marzo contra su gobierno. Ahora se apoyó enteramente en el Partido Conservador, patrocinó a los jesuitas y trató de darle a la República el carácter de un Estado teocrático. En la apertura del Congreso de 1873 declaró que los últimos rastros de hostilidad hacia la Iglesia deberían eliminarse en la legislación y que el país debería estar abierto a las actividades sin obstáculos de la orden de los jesuitas. Se reconoce que la importación de objetos incompatibles con el dogma y la moral, es decir, libros y revistas no aprobados por los jesuitas, está sujeta a un castigo severo. El 10% de los ingresos del gobierno fue entregado al Papa como ofrenda del pueblo fiel. El Papa, por su parte, liberó a García Moreno del juramento que le impedía ser elegido nuevamente como jefe de Estado en 1875. Sin embargo, ese mismo año García Moreno fue asesinado por varios opositores y su muerte puso fin al dominio jesuita. Los liberales se levantaron en Guayaquil y lograron que Borrero fuera elegido presidente. Como gobernó moderadamente, perdonó al clero y rechazó la propuesta de convocar cortes constituyentes para discutir una nueva constitución liberal. El jefe del Partido Liberal, el general Ignacio Veintemilla, se rebeló contra él en Guayaquil, derrotó a las tropas gubernamentales en la batalla de Galtes y el 26 de diciembre entró en Quito, donde fue proclamado presidente interino. En 1876, Ignacio de Veintemilla fue elegido presidente por las Cortes. La Constitución fue modificada en un sentido liberal y en 1878 se destruyó el concordato con Roma. Sin embargo, pronto se formó una coalición de liberales moderados y conservadores, y fue elegido presidente en 1883 José María Plácido Camaño, miembro del Partido Conservador. Sus sucesores fueron Antonio Flores, que fue presidente de 1888 a 1892, y el también conservador Luis Cordero, del Partido Progresista, que era de tendencia conservadora también. Luis Cordero fue obligado a dimitir en 1895 por el líder del Partido Liberal Radical, el general Alfaro, quien se convirtió en presidente en 1895 tras la Revolución Liberal de 1895. La revolución levantada por el Partido Conservador y el Partido Progresista en 1899 fue reprimida. El general Sarasti, que encabezaba el movimiento, cruzó a territorio colombiano y desde allí invadió Ecuador, pero su intento de tomar el poder fracasó. El logro más importante del primer periodo presidencial del general Alfaro fue la Ley de Instrucción Pública de 1897, que puso la enseñanza bajo el control del Estado e instauró en el país la educación laica, quitándole poder al clero en materia educativa, y la Constitución de 1897 introdujo la educación primaria obligatoria y gratuita entre los 6 y los 12 años. En septiembre de 1901 asumió el cargo el recién elegido presidente Plaza Gutiérrez. Más tarde hubo una ruptura entre Alfaro y Gutiérrez, y Alfaro derrocó al presidente elegido después de Gutiérrez. En 1907 fue elegido nuevamente presidente el general Alfaro y en 1911 fue derrocado. Tras un intento fallido de dar otro golpe de Estado, Eloy Alfaro fue encarcelado en Quito. El 28 de enero de 1912 fue asesinado por una multitud que irrumpió en la prisión. Durante sus años en el poder, Eloy Alfaro construyó un ferrocarril que conectaba Guayaquil y Quito. En 1906, según la Constitución, la Iglesia Católica fue oficialmente separada del Estado. La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por la inestabilidad económica y política.
En la Primera Guerra Mundial, Ecuador inicialmente mantuvo la neutralidad, pero después de un incidente con Alemania firmó el Tratado de Versalles. Desde la década de 1920, los plátanos se han convertido en el principal cultivo de exportación. Entre 1912 y 1925, durante la era plutocrática, Ecuador estuvo bajo el dominio económico y político de una clase de terratenientes exportadores de cacao, comerciantes y sobre todo banqueros que gobernaron en sucesivos gobiernos. El presidente Gonzalo Córdoba fue derrocado en un golpe de Estado incruento en julio de 1925. A diferencia de golpes anteriores en el Ecuador, el golpe de 1925 fue llevado a cabo por un grupo colectivo, la Liga de Jóvenes Oficiales. Se formó una junta militar compuesta principalmente por jóvenes militares que eligió una nueva junta de gobierno compuesta principalmente por dignatarios civiles, a la que transfirió el poder y en la que cada miembro sirvió semanalmente como jefe de Estado. Este nuevo gobierno inicialmente buscó poner fin a la influencia de los oligarcas anteriores, muchos de los cuales habían sido arrestados y exiliados. Desde el 1 de abril de 1926 hasta el 24 de agosto de 1931, Isidro Ayora fue presidente con amplios poderes que efectivamente lo convirtieron en un dictador. Ayora implementó con mano dura un programa integral de política económica, que entre otras cosas estableció el Banco Central del Ecuador y otras instituciones importantes. Con el Decreto Ejecutivo número 18, publicado en el Registro Oficial número 590 del 13 de marzo de 1928, se creó la Caja de Jubilaciones, Montepio Civil, Retiro y Montepio Militar, Ahorro y Cooperativa, que se denominó Caja de Pensiones. Con este decreto se crearon las pensiones de jubilación en el Ecuador para todos los trabajadores del magisterio público, empleados públicos, empleados bancarios y militares. También se crearon pensiones de viudedad, orfandad para los familiares de estos trabajadores. El 9 de diciembre de 1928 se iniciaron los trabajos de la Asamblea Constituyente que adoptó una nueva Constitución el 26 de marzo de 1929. También eligió a Isidro Ayora como presidente constitucional. En contraste con las políticas anteriores de Isidro Ayora, la Constitución era explícitamente democrática y otorgaba al Parlamento mayores poderes. Se introdujo el sufragio femenino para todas las mujeres mayores de 21 años, quedando por lo tanto en esta Constitución reconocido el derecho al voto para todos los hombres y mujeres mayores de 21 años, que supiesen leer y escribir, y se fortaleció la legislación social. Tras el inicio de la Gran Depresión, que también afectó a la economía del Ecuador, no se implementaron programas sociales ampliados, lo que provocó numerosas rebeliones que el gobierno y el ejército de Ayora reprimieron. Finalmente, luego de varios intentos de golpe de Estado, Ayora fue derrocado en 1931 y reemplazado por el coronel Luis Larrea Alba, poniendo así fin al periodo de la Revolución de Julio y el primer intento de crear una economía social en el Ecuador. En las elecciones presidenciales del Ecuador de 1933 se alzó con la victoria el candidato independiente apoyado por el Partido Conservador José María Velasco Ibarra, que asumiría la presidencia del Ecuador al año siguiente, siendo esta la primera vez que asumía la presidencia. Será presidente en 4 ocasiones más, convirtiéndose con el paso del tiempo en una figura clave en la historia del Ecuador durante el siglo XX. El 21 de agosto de 1935, José María Velasco Ibarra fue derrocado por el ejército, que dio un golpe de Estado y lo obligó a dimitir. Le sustituyó su ministro de Gobierno y Previsión Social, Antonio Pons, que era miembro del Partido Liberal Radical, y que tras 36 días como presidente presentó su renuncia ante la cúpula militar del ejército, que luego entregó el poder al ingeniero y político ecuatoriano Federico Páez, que asumió la presidencia. Durante la presidencia de Federico Páez, el 2 de octubre de 1935, mediante el Decreto Supremo número 12, se extendió la seguridad social ampliamente a toda la población trabajadora formal en el Ecuador. Dicha ley dispone crear el Instituto Nacional de Previsión,
asignándole la rectoría de la Seguridad Social en el país, relegando la caja de pensiones a un papel exclusivamente ejecutivo y dependiente del instituto. Con este decreto, las pensiones de jubilación y orfandad y viudedad se extendieron a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores por cuenta propia. Tras un golpe de Estado en 1937, el general Alberto Enríquez Gallo asumió la presidencia. En enero de 1938, el general Alberto Enríquez Gallo convocó una asamblea constituyente, con la intención de crear una nueva constitución en el Ecuador. Esta asamblea constituyente, en agosto de 1938, elegiría como presidente al político del Partido Liberal Radical Manuel María Borrero. Manuel María Borrero dimitió el 2 de diciembre de 1938 y la Asamblea Nacional nombró como nuevo presidente al también liberal Aurelio Mosquera Narváez. El presidente Aurelio Mosquera Narváez murió repentinamente de un ataque de uremia el 17 de noviembre de 1939, aunque en la capital Quito circuló el rumor de que se había suicidado al ingerir una medicina venenosa que él mismo se recetó e hizo preparar en la botica alemana de Quito. Tras la muerte de Aurelio Mosquera Narváez, Carlos Arroyo del Río asumió la presidencia. Como sus predecesores, era también miembro del Partido Liberal Radical. Durante la presidencia de Carlos Arroyo del Río estalló la guerra peruano-ecuatoriana. La causa de la guerra fue una larga disputa entre Perú y Ecuador por la posesión de territorios, la mayoría de los cuales se encontraban en la cuenca del Amazonas, entre la cordillera de los Andes y el río Marañón. Del 5 al 7 de julio de 1941 se libraron combates a lo largo del lecho seco del Zarumilla, con el uso activo de artillería y desde Perú también de aviación, tras lo cual reinó una pausa durante algún tiempo. Esto permitió a los peruanos prepararse para una ofensiva decisiva. El 23 de julio de 1941, utilizando una enorme ventaja numérica y tanques previamente comprados a Checoslovaquia, lanzaron una ofensiva en dirección a la ciudad portuaria ecuatoriana de Puerto Bolívar, desde el mar bloqueado por la flota. Al mismo tiempo, aviones peruanos comenzaron a bombardear las ciudades de Huaquillas, Arenilla, Santa Rosa y Machala. El 27 de julio de 1941, un asalto aerotransportado peruano tomó Puerto Bolívar. Después del 31 de julio, los combates se hicieron más lentos. El 2 de octubre de 1941, Perú y Ecuador firmaron una tregua. Como resultado de la tregua entre Perú y Ecuador, confirmada el 29 de enero de 1942 por el Protocolo de Río de Janeiro, 238.000 km² de territorio ecuatoriano en la parte alta de la Amazonia pasaron a manos del Perú. Argentina, Brasil, Estados Unidos y Chile actuaron como garantes del cumplimiento del tratado. Sin embargo, el tramo de 78 kilómetros de frontera a lo largo del río Cenepa no fue demarcado durante 5 años, lo que posteriormente fue motivo de un nuevo conflicto armado. El 14 de julio de 1942, durante la presidencia de Carlos Arroyo del Río, se expide la nueva Ley de Seguro Social Obligatorio, en la que se establecen nuevas condiciones de aseguramiento y financiamiento de todas las pensiones con la contribución del Estado del 40% y se incorpora el seguro de enfermedad, invalidez y maternidad entre algunos beneficios para los afiliados. El 28 de mayo de 1944 estalló la llamada Revolución Gloriosa, un levantamiento popular que logró derrocar al presidente Carlos Arroyo del Río. Después del derrocamiento del presidente Carlos Arroyo del Río, se convocó a la Junta de Gobierno la llamada Alianza Democrática Ecuatoriana, un gobierno de concentración con representantes de todos los partidos políticos ecuatorianos que apoyaban la democracia, la cual asume el poder del Estado, siendo el director de esta alianza el liberal disidente Julio Teodoro Salem, por pocos días hasta la asunción de José Velasco Ibarra como presidente, que asumió la presidencia por segunda vez el 31 de mayo de 1944, cuando llegó al país desde Colombia. El 2 de febrero de 1945, Ecuador declaró la guerra a Alemania y el 9 de febrero a Japón. El 16 de junio de 1945, Ecuador estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética.
Durante el mandato de José María Velasco Ibarra se aprobaron dos nuevas constituciones, la de 1945, que el presidente Velasco derogó en marzo de 1946 para crear una nueva constitución ese mismo año, la Constitución de 1946. Estas dos nuevas constituciones redujeron la edad para poder votar de los 21 años a los 18 años, pero el sufragio continuó siendo censitario para hombres y mujeres, pudiendo solo votar las personas que sabían leer y escribir. En agosto de 1947, José María Velasco Ibarra fue nuevamente derrocado por los militares y huyó a Argentina. La conspiración contra Velasco Ibarra fue tramada por tres ministros de guerra, uno de los cuales, Carlos Mancheno, se convirtió más tarde en su sucesor como presidente. Los militares poco tiempo después volvieron a otorgar el poder a los civiles tras un breve periodo de tiempo con los presidentes Mariano Suárez Veintemilla y Carlos Julio Arosemena Tola. Se convocaron elecciones presidenciales en 1948. Las elecciones presidenciales de 1948 se celebraron el 6 de junio y las ganó Galo Plaza Lasso, del Movimiento Cívico Democrático Nacional, convirtiéndose así en el nuevo presidente del Ecuador. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.